Estamos aquí de nuevo y esta vez con sombrero. ¿Qué pasa? Pues que vamos a hacer una ruta muy especial. Una ruta en Almería, en el desierto de Tabernas, allá donde se rodaron tantos spaghetti western. Y vamos a seguir una ruta de Wikiloc titulada Sendero Desierto de Tabernas PRA 269 y su variante, de Antonio Ibarra Macael. Vais a ver qué ruta en el desierto más árido de Europa. Carátula y empezamos. Y como siempre, antes de empezar, a ver las rutas en los planos del Instituto Geográfico Nacional que nos presenta Vicente. Bien, tenemos en color rojo Antonio Ibarra Macael, que hizo 13,4 kilómetros, 332 metros de desnivel. Le hizo horaria en el PR, pero antihoraria luego en una variante que veremos. La califica de moderada y la hizo en mayo de 2012. En la descripción de Wikiloc hay un enlace que no funciona, un enlace a su blog que se llamaba Botas y Brújula, que ha pasado a ser Botas y Bici. Bueno, y en el blog se puede ver unos retos que se plantea, como hacer los 103 pueblos de la provincia de Almería o culminar las cumbres de cada provincia de la comunidad andaluza. Muy bien, y en amarillo nuestro track con 14,34 kilómetros, 351 de desnivel. En este caso le hicimos horaria, los dos bucles, y la hicimos en septiembre de este año, del 2024. Bueno, pues la ruta comienza, y ahí hemos aparcado, en un aparcamiento que hay, en una oficina de turismo que hay delante de un parque temático que se llama Oasis Mini Hollywood. Incluso al otro lado de la carretera también hay unos anchos que se puede dejar el coche. Y este es uno de los 3 parques temáticos que hay, que son antiguos escenarios de cine reconvertidos. Además de este, del Mini Hollywood, también tenemos el Fort Bravo y el rancho Western Leone, que visitaremos. Sí, que lo veremos fuera. Perfecto. Y lo que tenemos que hacer es tomar el PRA, el PR Andalucía, pequeño recorrido, 269. Nada más comenzar la ruta, tenemos un paisaje súper especial, el desierto de Tabernas, ahí delante de nosotros. Destaca la Sierra de Alamilla, con la prominencia del Cerro de Alfaro, todos con estos paisajes blancos de estas margas que son tan características de esta zona. Pues ahí nos dirigimos al primer gran cañón, a una rambla labrada por el agua, que es la Rambla de Genaro. Hay que bajar a lo más bajo de esa rambla. Vemos que hay barandillas y que hay escaleras, pero sorprendentemente, cuando empezamos a bajar por estas escaleras hacia lo más hondo de esta rambla, pues como siempre, se hizo una gran obra, se hizo una cosa chulísima y preciosa, pero a falta de mantenimiento. Cuando tenemos dinero para invertir y no para mantener, pues pasan estas cosas. Vemos que la erosión, porque es un terreno muy blando y se erosiona muy fácilmente, va rasgando la senda, las barandillas se van cayendo, las pasarelas se van agujereando. Quizá en una zona tan turística habría que mantener esto un poquito mejor, porque puede suponer un peligro para chavales o gente que no tiene el calzado ni la experiencia para pasar por estos sitios. Bueno, pues bajamos nosotros divirtiéndonos, perfectamente preparados, y descendemos a la Rambla de Genaro. Ya metidos en este paisaje desértico, comenzamos a disfrutar de este lecho arenoso. Vemos ya enseguida endemismos de un clima semiárido como es este, llamamos desierto, pero realmente es un clima semiárido. Sí, bueno, pero está considerado el único desierto que existe en Europa. Sí. Es una zona que tiene una tasa media de precipitación anual de 243 milímetros, o sea, muy poquito, 45 grados y más de 3.000 horas de sol al año. Además, todo esto era un antiguo lecho marino donde se depositaron las turbiditas, que es un sedimento muy, muy blando de margas y arenas. Y eso más que se han levantado montañas alrededor, los movimientos geológicos y el clima tan particular, pues se ha creado pues el único desierto calificado como desierto de Europa, ¿no? Con un valor paisajístico y geológico tremendo. Sí. Enseguida vemos los derrubios, ¿eh? Ahí vemos que crece un tipo de vegetación que es diferente a la que hay en el lecho del barranco. Tenemos hasta más de 80 familias de plantas y 900 taxones,
con endemismos tan curiosos como el Limonium tabernensis. Bueno, pues la Rambla de Genaro desemboca en el Gran Barranco de Taberna, en donde se unen a un sendero de gran recorrido, al GR 140. Y aquí ya es espectacular ver la anchura de esta rambla y nos dirigimos hacia el paraje del Cautivo. Podemos imaginarnos todo este paraje lleno de cámaras y de cientos de personas con focos, con iluminación, y al señor Harrison Ford, Indiana Jones, cabalgando, huyendo de los nazis en la última cruzada, ¿no? Por aquí se rodó, no sé exactamente en qué rambla, porque incluso hay por ahí vídeos en los que dicen hemos localizado, no se sabe, no sé dónde fue exactamente, pero en todas estas ramblas, en donde estáis viendo las imágenes ahora de Indiana Jones cabalgando y huyendo de los disparos del cañón, y luego en estas paredes verticales, como el cañón va rozando con la pared y el colgado ahí, eso es un aliciente más, además del tema geológico que tenemos aquí. Es una erosión especial, porque son materiales muy blandos, que se erosionan con mucha facilidad, pero además hay tan pocas lluvias que también tardan mucho en erosionarse. Digamos que hay un equilibrio, ¿no? Si hubiera muchísimas lluvias, este paraje hubiese desaparecido, hubiese sido un llano porque todo se hubiese erosionado. Pero como son precipitaciones intensas poco rato, pues se crean estos cañones tan espectaculares que casi todos se formaron en el Cuaternario, que es cuando el régimen de lluvia era algo más abundante del que es ahora. Por la senda que va por el margen izquierdo, que es donde vamos nosotros, cruza una cadena, tenemos que cruzar una cadena para que no puedan entrar coches, y comenzamos a ver las primeras palmeras. Caminamos por estos badlands, que los badlands los geólogos lo traducen como mal país, como tierras malas. Badlands es una palabra inglesa que hemos acogido, aunque no está en el diccionario de la Real Academia, pero mal país sí que está como una palabra inglesa. Porque además tiene que ver... Inglesa, además. Inglesa, sí. Mal país en inglés existe. Y tiene que ver un poco con el oeste, porque cuando los colonos hispanohablantes en el suroeste de Estados Unidos empezaron a ver tierras, cuando eran baldías y eran yermas y no tenían, pues le llamaban mal país. Y se quedó como mal país, como una palabra inglesa. O sea, que casi que Badland viene al revés de mal país. Fue primero quizá a lo mejor español. Pues puede ser, porque fueran... Luego en Canarias mal país se refieren al picón también. Ajá. A zonas que son también igual de secas y de... También en este caso de origen volcánico. Pues aquí estos badlands, este mal país, es una marga yesífera formada en un 50% por minerales silíceos y el resto son calcitas, yesos y dolomitas. En este caso, cuando confluyen dos ramblas, esta que llevamos, la Gran Rambla de Tabernas, confluye con una rambla que nos llega por la izquierda, encontramos erosiones diferentes, que son las erosiones en pipping. Es decir, son erosiones más actuales que se han formado ahora, que son como túneles en el suelo, y entonces se acaban de formar y lo que hacen es cortarte el paso porque hay un metro erosionado por bajo de esta marga. Y nosotros, para pasarlo, en vez de saltar, pues nos metemos un poquito por la rambla para echar un vistazo a este paisaje tan característico, ¿no? Hasta que este pipping se hace más pequeñito y podemos cruzarlo con tranquilidad y volvemos de nuevo a la Rambla de Tabernas. Y nos encontramos estas palmeras que tampoco son oriundas de aquí porque la mayoría se han plantado para hacer estos decorados cinematográficos, ¿no? Creo que son de Alicante. Los llevaron de Alicante. De Elche, lógicamente. Sí, los llevaron para hacer los escenarios de algunas películas de Alicante. Sí. Pues eso, incluso ahí vemos en esta confluencia de la Rambla algunas ruinas de piedra. No sé si esto tendrá que ver con decorados cinematográficos o no, pero vemos pequeñas ruinas de piedra y estas palmeras, ¿no? Seguimos subiendo por esta gran rambla y llegamos a otra confluencia de otra rambla, de la Rambla del Cautivo, y debemos de cruzar al otro lado. Hay un puente, pero antes decidimos adentrarnos por esta rambla tan espectacular y echar un vistazo a estas paredes, estas margas que se han quedado plantadas como hitos espectaculares. Toda esta zona se está utilizando como una estación experimental geológica del desierto, ¿no? Sí. Es una instalación permanente, está mantenida y gestionada por el Departamento de Desertificación y Geoecología de la Estación Experimental de Zonas Áridas. Bueno, depende del CSIC. Y es muy interesante. ¿Por qué lo han hecho aquí? Porque son como pequeños laboratorios naturales. Es decir, aquí se producen efectos. Normalmente tienen que transcurrir muchísimos años en un periodo muy breve de tiempo. Bueno, pues ellos investigan y nosotros la disfrutamos, porque cuando ya volvemos de esta rambla vemos estas paredes que nos recuerdan las caras de los presidentes. Aquí no son presidentes, aquí son gigantes que nos miran. Creo que deberían ser actores de Hollywood. Sí, y nos acechan, sí, pero eso es que la naturaleza cuando se pone a esculpir pues le sale regular, ¿no? Sí, pero es el cerebro humano el que se empeña en ver ahí caras donde no las hay.
Bueno, pues ya vamos a cruzar un cañoncito y hay dos puentes, un puente de hierro y un puente de madera. A esto lo anuncian en todos los folletos como el puente de Indiana Jones. Vamos a decir que sí, que aquí estuvo Indiana Jones correteando, mientras por el puente de hierro las cámaras lo filmaban con mucho. Yo con Vicente, como veis cruzar, es Indiana Jones ya... No tan joven. Las últimas películas de Indiana Jones. Bueno, pues volvimos a salir de la zona del cautivo, volvemos a cruzar otra cadena para llegar a un sitio denominado el Oasis. Aquí se rodaron algunas de las escenas de Lawrence de Arabia. Precisamente plantaron un montón de palmeras para estas escenas del Oasis en Lawrence de Arabia, que se rodaron en muchas partes de Almería, y aquí en esta zona la escena del Oasis. No quedan apenas palmeras en la zona esta que ellos dicen, quedan solo eucaliptos. Eucaliptos, sí, porque las palmeras han ido muriendo. Claro. Pero sí que inundaron todo esto. Aquí hicieron un oasis de verdad. Sí. Bueno, el cine tiene dinero para todo. Aparte de que aquí se rodó Lawrence de Arabia, el ir hasta allí para volver es la zona menos espectacular y menos llamativa. Hay muchos, incluso he visto algún comentario que no vale la pena. Es que podían poner un cartelito, es decir, aquí se rodó Lawrence de Arabia y una foto que estaba todo inundado y a lo mejor tendría más interés. Porque claro, el que va a ver un oasis, allí no existe ningún oasis. Si no sabes todos estos datos, claro, ves eucaliptos. Eucaliptos. En una zona de eucaliptos de los normales, de los blancos. Bueno, pues ya volvemos sobre nuestros pasos, volvemos a la Rambla de Tabernas o una senda lateral, justamente en el otro lateral, y vemos los Badlands en su máxima expresión. Y cuando estamos en la Rambla vemos otro fenómeno geológico muy característico. Vemos que el suelo se ha cubierto de sal. Está blanco, parece, esto es nieve, bueno, con el calor que hacía no iba a ser nieve, pero es sal. Empezamos a ir por una zona que tiene afloramientos de agua salina, muy salina, y se queda la sal depositada en el terreno. Como además llueve tan poquito, esa sal no se diluye y no se va, y se queda tiempo en el terreno. Bueno, pues estos afloramientos de sal siempre indican que el nivel freático del agua es muy superficial, que el agua salada está muy a la superficie y en efecto, conforme vamos caminando, la senda se eleva un poquito en la parte más izquierda y vemos que han puesto unos maderos y unos elementos para poder pasar por allí sin pisar barro, y eso indica que en cuanto llueve un poquito toda esa zona se enfanga porque el agua no penetra en la tierra, porque abajo ya hay agua en este nivel freático. Jugamos un poco con las maderas y con el equilibrio por esta zona y volvemos a bajar a la Rambla y en efecto vemos que el agua circula. Además estamos ahora mismo en la confluencia de la Rambla de Genaro, la primera que hemos bajado cuando hemos bajado del mini Hollywood, y la Rambla de Tabernas, y ahí el agua circula. En pleno verano el agua circula, es un nacimiento de agua salada que aflora directamente del suelo. En un desierto, la única agua que hay que sea salada. Que sea salada, para tocar las narices. Bueno, y claro, la vegetación cambia. Cambia porque llegamos a ver las plantas halófilas, las plantas que sobreviven en un terreno muy salino con agua salada, como son las más grandes, son los tarayales, árboles que son capaces de sobrevivir con el agua salada, porque el taray cuando está con agua salada lo que hace es que está continuamente sudando agua por sus hojas, están mojadas las hojillas y tiran sal, o sea, si lo tocas te llenas la mano de sal porque van quitándose la sal. Y llegan a tener más sal en sus células que en el terreno donde habitan. Sí, claro, porque van chupándola. Van chupándola y luego van soltándola. Y entonces enseguida, si tú tocas un taray y está seco las hojas, bajo hay agua dulce. Si está mojado, bajo hay agua salada. Eso no falla. Bueno, pues entre estos tarayales vemos que vamos a cruzar el puente de la carretera por bajo, el viaducto de la carretera nacional 340 de Andalucía. Una vez atravesamos este puente, vemos que empiezan a haber un montón de vegetación, pero es la típica vegetación hidrófila, como hay agua, pues están los carrizales, las adelfas y los taráis. Bueno, pues cuando salimos de nuevo a Rambla Abierta, después de esta vegetación tan característica, nos desviamos por la rambla del arroyo de Verdelecho. Sabemos que la gran rambla de Tabernas es seguida y nosotros nos vamos a desviar por una pequeña rambla a la izquierda. Ahora, aquí, si hay algún problema, podéis seguir por la rambla de la derecha, encontraréis la ruta que sube enseguida al coche, pero vamos, para nada os lo aconsejo porque ahora empezamos las cosas chulas. Nada más entrar en esta rambla de Verdelecho es más pequeña y entonces es todo como más
accesible a la mirada, ¿no? Y vemos que se producen estos fenómenos de desmoronamiento por erosión en las paredes, vemos que hay rocas que caen. Y andando, viendo estas erosiones, llegamos a un meandro que hace 2 curvas muy espectaculares. Esta es la zona más bonita de toda la ruta, sin duda. Llegamos a un espectáculo geológico inesperado. Los depósitos de margas y areniscas y conglomerados se erosionan de forma diferente y nos regalan geotemas, formas geológicas que nos recuerdan a 1000 cosas y parece que estén hechas por el ser humano. Parecen esqueletos del Jurásico, parecen paredes talladas en piedra. Se llaman colas de dragón. En algunos puntos les llaman colas de dragón. Pues esta es sin duda la zona más bonita. Sí, desde el punto de vista geológico es la más bonita. Y de fotografía. Estuvimos ahí un buen rato ahí echando fotos y buscando el ángulo y subiendo y bajando, porque es la zona más espectacular, sin duda. Bueno, pues seguimos rambla y rambla dando vueltas, porque aquí da muchos meandros, y llegamos a un cruce que si queremos hacer solamente el sendero de pequeño recorrido de Andalucía 269, pues aquí tenemos que coger a la derecha. Hay un poste, está muy mal indicado, apenas se ve, te lo puedes pasar muy fácilmente, pero a la derecha hay un poste con una sendita que se sube y sale de la rambla. Bueno, como nosotros vamos a hacer esta variante del PR, seguimos por la rambla de Verdelecho. Y aquí es justo esta variante donde la ruta que seguimos la hace antihoraria. Es verdad, y que nosotros la vamos a hacer horaria. Es cierto, cambiamos el sentido. Esta variante nos va a hacer 5 kilómetros más sobre lo que sería solo el PR y unos 100 metros de desnivel acumulado, muy poquito, porque aquí desnivel va a haber siempre poquito. Como nos espera todo este camino, decidimos parar ahí en un derrubio, pero lejos de la pared, para tener precaución, a tomarnos un bocadillo, porque ya es la hora del almuerzo, y a la sombra de esta pared, porque hace calorcillo, nos tomamos el bocata antes de seguir. Y cuando seguimos a un par de cientos de metros, vemos que tenemos que abandonar esta rambla, nos salimos por una senda que hay a la izquierda y de nuevo encontramos estas cosas que siempre nos mosquean a los senderistas. Una valla que está quitada, estas cosas que te marean. ¿Se podrá pasar? ¿No se podrá pasar? Se puede pasar porque en esta variante está indicada en todos los folletos. Claro, está marcada en todos los folletos, pero muy mal marcada en el terreno. Bueno, pues esta senda nos lleva a lo alto de unos llanos y aquí podemos asomarnos por la parte de atrás a la valla. Eso está cerrado, lógicamente, porque es un terreno totalmente privado y es el Western Leone, lo que comentaba Vicente al principio. Son unos decorados cinematográficos en los que se puede pagar una entrada y hacer una visita o darte un paseo a caballo, porque se ven los caballos aquí, todos ilusionados mirando por la valla, porque vemos ahí el pozo, las tiendas de los indios allá en la colina, los caballos atados en la puerta del salón. Muy chulo. Y es que no teníamos tiempo de entrar, además estábamos en la parte de atrás, digamos que aquí se entraría hasta el otro lado justamente, pero disfrutamos aquí imaginándonos. Es que nos hemos criado, los de cierta edad nos hemos criado con indios y vaqueros, ahora se crían con Superman y Spiderman y cosas de esas, de superhéroes. De sesiones dobles de cine, de vaqueros o de Tarzán. Sí, así es. Sergio Leone era un director, un guionista y productor italiano que es el máximo exponente del llamado spaghetti western. Descubrió a Clint Eastwood, que era desconocido en la pantalla grande, y gracias a las películas de la trilogía del dólar, ¿sí? Que eran, ¿tú te El acuerdas? hombre del feo y el malo, por un puñado de dólares. Y la muerte tiene un precio. Sí. Bueno, pues lo convirtió en una estrella. Y no solamente a él, sino a alguien también que era un genio, que era Ennio Morricone. También era italiano. Sí. Que hizo... Estos han hecho un tándem, Morricone y Leone, parecido al de Spielberg con Williams. Morricone ha hecho cantidad de películas y bandas sonoras. Morricone murió en el año 2020, pero tuvo tiempo de incluso hacer unas bandas de película con su hijo. Entre ellas, por ejemplo, Cinema Paradiso, que yo he hecho una versión en el piano de esa. Él toca el piano, también. Bueno, también. Nos sentimos unos cowboys cuando salimos de ahí y cogemos ya un camino que nos lleva a otros decorados que anuncian como Fort el Cóndor. Son especiales,
porque puedes entrar y estás viendo la decrepitud de estos decorados, ¿no? Que empiezan a oler a rancio, ¿no? Y te puedes pasear por ellos con mucho cuidado. Hay carteles que advierten que prohibido hacer fuego, porque claro, todo aquello es un decorado y se podría prender fuego con facilidad. Y luego te avisa de que hay caídas de objetos ya de distinto nivel, pero por lo visto, incluso en los folletos oficiales te dicen puedes visitarlos con precaución. Yo no entraría nunca en ninguna de las construcciones que hay, siempre desde Es que fuera. ahí se junta el paso del tiempo, la construcción es muy Efímera. efímera, a base de yeso y cañas, y encima en un desierto, ¿sabes? Sí. Ahí la erosión es muy grave. Sí. Bueno, pues paseándonos por aquí dentro, aquí esto se creó para la película El Cóndor de 1970, y como un gran fuerte rodeado de murallas grandísimas y tal, todo eso está desaparecido porque aquel decorado que se utilizó con esas murallas para hacer esta película, como os digo, luego se utilizó esas mismas murallas y ese mismo decorado para Marchar o Morir de 1977. Conan el Bárbaro también saca unas pequeñas escenas, nada, unos fotogramas que va paseando por ahí en 1982. Undra, que es otra película femenina, de versión Conan femenina, en el 83 pasa lo mismo. Luego incluso ya cuando estaba ya aquello cayéndose, el Joe Strummer hizo un videoclip en el 86 y luego ya se cayó, pero se reformó algunas cosas, además muy chulo porque le pusieron luces y tal para hacer una película moderna ambientada en la época moderna, en 2001, que se llamaba Honolulu Baby. Pues Sean Connery se hizo para esta película, ¿verdad? Que es lo que mejor queda, sobre el rótulo. Claro, prácticamente para aquella película solo arreglaron la pensión y el resto le pusieron luces y salía siempre de noche y tal, y entonces, bueno, no tuvo que hacer mucha inversión. Es una película más que no italiana que no se estrenó nunca en España. Y luego aparece alguna serie juvenil en 2016 también aprovechando un poquito estos decorados. Pero se ve el abrevadero y sí, la horca. La verdad que paseando por ahí te podéis imaginar todas estas películas. Y muchas más que se hicieron, ¿no? Me imagino. Estas son las que yo tengo aquí, unas imágenes que habéis visto, pero a ver, se hicieron muchísimas Y para más. la primera película, esta del Cóndor, el director artístico, el que diseñó todo aquello, era un español, Gil Parrondo, que además se llevó un Oscar por su trabajo en Patton, que es otra película que también se grabó aquí. Y se sigue rodando, porque precisamente es una cosa que quería comentaros, hay zonas, hay rutas en Wikiloc que van a otras zonas que son privadas. La gente comenta, oye, que me ha echado, un guardia me ha echado, no me deja entrar, porque son zonas que se explotan comercialmente para el cine y por ello pues no te dejan que estés circulando por ahí haciendo senderismo, porque puede estar grabándose un anuncio, puede estar grabándose una película, puede estar haciendo... Están al otro lado de la carretera. Están al otro lado de la carretera. Sí. Y son muy famosas, y ahí está el árbol de Conan el Bárbaro y no sé qué, pero mi consejo es que sigáis, si venís aquí y no queréis tener problemas, haciendo esta ruta, este PR, no vais a tener ningún problema. Si os metéis en otras zonas, pues según qué momento, que pueden echaros. Bueno, pues nos asomamos ahí al final de estos decorados y vemos al fondo un paisaje con un bosquecillo de eucaliptos de color rojo, que aquello ya nos pareció desde la luz que había, la hora que era, las nubecitas en el cielo. Y aquello parecía, no sabía si era un Belén, un decorado de la Guerra de las Galaxias. Y mérito, porque son unos árboles muy bonitos. Sí, sí. No es el eucalipto normal. No, es rojo. Es rojo. Es además una especie que está muy bien adaptada a los ambientes muy áridos y cálidos de la Australia Central, desde donde son nativos. Y les llaman, fíjate, hacedor de viudos. Hacedor de viudos. O viudas también, supongo. No sé. Porque estos árboles, sin previo aviso y sin evidencia ninguna, se hacen un derrame. O sea, pierden las ramas para ahorrar agua, ¿no? Y supongo que se te da la cabeza. Pues sí. Generas una viuda o un viudo. Eso sí, lo vas a ver, yo no paso por bajo a hacerles fotos. Bueno, como veis, estamos bajo porque hay que venir hasta aquí y seguimos por un camino. Ahora ya sin arboleda alta, ya con el sol de justicia dándonos en la cabeza, nos vamos caminando, tomamos una intersección a la derecha, ya es por camino todo, y este camino nos baja a la Rambla, al arroyo de Verdelecho, a la Rambla de nuevo. Y asombrosamente, cuando miramos hacia atrás, justo donde empieza este camino, vemos otro cartel que pone prohibido el paso. O sea que yo no entiendo nada. Pero bueno, nos metemos de nuevo en la Rambla de Verdelecho y empezamos a bajar, disfrutando de su geología, de esas enormes, pero enormes paredes que tiene, con sus derrubios y con esas erosiones y estas formas tan espectaculares. Y nos volvemos a encontrar con esa senda que nos va a sacar de esta Rambla y que casi nos la pasamos. Fijaros, está mal indicada que, habiéndola visto cuando veníamos y llevando un GPS, pues cuando bajábamos, que casi nos pasamos la senda.
Bueno, pues tomamos esta senda, ya estamos de nuevo oficialmente en el PR 269 y la tomamos hacia los Llanos del Duque. Y de esta zona vemos de nuevo la fachada, la parte de delante del Western Leone. Bueno, el terreno no cambia, sigue siendo el mismo, pero la senda sí. Es decir, hasta ahora hemos circulado casi siempre por dentro de las ramblas y ahora vamos a la zona más alta, a la montaña, que sube y baja y es una senda montañera, de las tantas que hemos recorrido y que nos hacía falta mentalmente poder subir y bajar y las piernas que hagan su trabajo, ¿no? en montaña, ¿no? Entonces bajamos a los barrancos, subes, vuelves a bajar al barranco por una senda muy bien marcada. Esta sí que está mejor marcada porque no es la rambla pura y dura y seguimos subiendo y bajando hasta que esta senda nos devuelve a la rambla de Tabernas. Bueno, pues en este ancho cauce nos introducimos en la vegetación halófila, en los taráis para ver si nos dan un poquito de sombra, pero son excesivamente bajitos y no nos llega la sombra. Y nada, un poquito más adelante salimos de la rambla por su margen izquierdo, subiendo por los Badlands, de tierra y erosionados y tal, ya está un poquito mejor marcado, y por la hora que es, el calor que hace, y hay que subir de nuevo hasta donde teníamos el coche, y es quizá la zona más dura, porque es cuesta arriba y con calorcillo, ¿no? Pues nada, subimos sudando y finalmente alcanzamos la carretera y llegamos al aparcamiento, que ya vemos coches al lado de la carretera en las dos partes, la zona de la oficina de turismo está ya más llenita y vemos en el mini Hollywood ese los carteles que se han rodado ahí películas, nos damos ahí una vueltecilla y bueno, damos por finalizada la ruta, pero claro, no podemos dar una ruta como esta por finalizada si no nos vamos a Tabernas. Vamos a comer allí en Tabernas y vamos a ver el pueblo, que es muy interesante, como vais a ver. Sí, el pueblo de Tabernas tiene apenas 4.000 habitantes. Se puede decir tabernero, que es como a ellos les gusta, aunque el gentilicio es tabernense. Tabernero. Mira, tabernero, sí. Porque además es que el nombre se cree que viene de la palabra tabernax, porque las antiguas legiones griegas allí se abastecían. Nos acercamos al antiguo ayuntamiento, que hay una figura ahí, ¿no? Sí, hay silueta un icono de Clint Eastwood con su poncho en La muerte tiene un precio. Además, está muy chulo porque el cinturón, digamos, que es un fotograma, ¿no? Sí. Una película de fotograma, está chulo. Un celuloide, ¿no? Celuloide, sí. Hoy en día no sería el ayuntamiento, creo que estaba Protección Civil. Y algo también alguna de historia había de Mayor y tal, sí. Es un edificio municipal, porque han hecho un ayuntamiento nuevo en la parte alta. Nos acercamos a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, la Glorieta de España, que fue edificada a principios del siglo XVI siguiendo el estilo mudéjar, que es un estilo que mezcla tantos elementos cristianos como elementos musulmanes. Destaca un gran campanario, y aquí, fíjate, yo creo que lo más curioso son un montón de agujeritos que se ven en las fachadas. Es cierto. Que pueden ser de dos clases, los agujales o los mechinales. Los agujales son cuando también se ven en los muros estos de los castillos que son de adobe o de, que es de tapial. Para poder sujetarla. Exacto, son maderas pasantes que cogen los encofrados para verter la masa, ¿no? Pero en este caso son mechinales, que son típicos de la arquitectura mudéjar y sirven para poner, cuando lo construyeron, un andamio. Ponían salientes de madera y fabricaban un andamio o para mantenerlo. Y que en muchos casos, sobre todo en el mudéjar, se deja como parte visible, como parte del diseño arquitectónico. Como decoración, ¿no? Muy bien. De interior hay una magnífica techumbre, también mudéjar, con madera vista. Y en el altar mayor se puede ver la imagen de la Virgen de las Angustias, que es la patrona de la localidad. Nos desplazamos por todo el pueblo, subiendo por todo el pueblecillo. Pasamos por el Ayuntamiento Nuevo. Que es un edificio moderno. Un edificio muy moderno. Está muy alto, muy lejos de lo que es el centro, pero bueno, ahí se ve que el solar era más factible para hacer este gran ayuntamiento, no cabría abajo. Y de ahí seguimos subiendo, porque nos queremos dirigir al castillo y llegamos a este otro edificio tan chocante. Sí, que es muy moderno, muy reciente. Que es el Centro de Interpretación Terrera, Aventura y Desierto de Tabernas. Porque aquí en el término municipal de Tabernas hay un asentamiento de la época prehistórica, entre 2850 y 1950 a.C., un asentamiento neolítico. Y entonces el Centro de Interpretación lo han dividido en dos. Una parte es el yacimiento arqueológico, que explican toda la cultura prehistórica, industria, herramientas. Incluso han hecho una casa, una vivienda, de su ajuar.
Estaba cerrado, pero hace falta cita previa y es gratuito. Y luego la otra parte pues está destinado al desierto de Tabernas, con todas las explicaciones geológicas. Sí, pues este edificio está al lado de lo que es el campo de fútbol, que también tiene así una especie de muralla de castillo, está rodeado el campo de fútbol y el polideportivo, y todo ya empezamos a subir hacia el castillo. La subida está muy bien hecha, vas subiendo poco a poco, vas dejando el polideportivo al lado, que tienen de todo, hasta tenía una zona de agility para perros. Sí, sí. Y vamos subiendo y en un momento dado hay un cartel y te va indicando todo lo que ves, todo lo que es el desierto de Tabernas, todas las colinas, y hay un punto que marca que es una central. Es una plataforma solar que tiene más de 20.000 metros cuadrados de espejos, porque es una energía termosolar de concentración, es decir, que los espejos acumulan toda la energía hacia un punto, se alcanzan temperaturas de 500 grados y presiones de hasta 100 bares, y entonces allí me imagino que es una turbina de vapor la que produce electricidad. Que será un centro experimental, ¿no? Esto se hizo en los años 73, cuando la guerra de Israel con los países vecinos árabes, se creó una crisis tremenda del petróleo y entonces se hizo una especie de cooperación entre muchos países europeos para desarrollar esto. De los 7 países que estaban, se fueron todos menos Alemania. Pero Alemania también acabó yéndose y ahora es prácticamente española. Sí, es un centro de investigación. Seguimos subiendo y al final llegamos a lo que es el castillo. Es un castillo del siglo XI, árabe, pero que se construyó con estilo nazarí porque está muy cerca de Granada y entonces el reino nazarí de Granada lo envolvía. Fue entregado a los cristianos en 1489 con la Reconquista y en diciembre de ese año, del 1489, se alojaron los reyes católicos y de aquí partió Fernando el Católico a conquistar Almería, volvió al castillo y se firmaron las capitulaciones de Almería. Pero luego, posteriormente, también hicieron lo mismo con Granada y se firmaron también aquí las capitulaciones de Granada. Luego se abandonó y luego es muy curioso, he leído que en el año 1970, durante el rodaje de la película Patton, no sé qué hicieron, pero destruyeron una de las puertas. No sé si fue un cañonazo. Esto del cine. Pero fíjate, tenía su parte. Gracias a la destrucción de esta puerta se descubrió una necrópolis árabe con 7 tumbas. Y hay una leyenda, pero como todas partes. Claro, no va a faltarme la leyenda. Pero una leyenda que dicen que hay, aquí en Novelda también tenemos una muy parecida, que hay unos túneles que bajan hasta el pueblo, claro, por debajo del suelo. Y esas siempre son creíbles. Esas son creíbles. La de Novelda hay que creérsela. También. Bueno, aquí todavía hay gente que se la cree. Por eso. Pero dicen que los moriscos cuando se retiraron la destruyeron. Bueno, pues ya damos por finalizada la visita y nosotros ahora, mientras nos preparamos para valoraros esta ruta, vemos unas fotos muy interesantes, como siempre, de Vicente y empezamos con las valoraciones. Esta ruta es sin duda familiar, yo diría que para familiar moderada quizás, ¿no? Moderada, sí, sobre todo la última parte de la variante es un poco montañera. Un poco montañera, hay que andarla. Es decir, tenéis 3 posibilidades. Una es bajar por estas escaleras, cuidado, espero que la solución en eso en breve tengan un pequeño dinero para invertir en estas escaleras y hacerlas de nuevo bien. Y 4 señales también. Y también 4 señales porque te vas a perder. Van familias, si no llevas un track, y perderse en un desierto, sí. eso, y con agua salada. Es muy épico, eso es muy épico. No, pero vamos, la familia puede hacer esta bajada, dar una vuelta por la Rambla hasta la Rambla de Tabernas y volver. Puedes hacer el PR sin hacer la variante, entonces no verías lo de Leone y estas ruinas. Llevar cuidado si vais con chiquillos en las ruinas, que son muy de meterse en todas partes, ¿no? O hacerla toda, como hemos hecho nosotros. Conclusión, familiar, moderada, llevar cuidadín, llevar mucho cuidadín. Para ocasionales, yo diría que fácil. Fácil para todos los demás ya. Es fácil para ocasionales, fácil para habituales y fácil, por supuesto, para montañeros con experiencia. Y para familias, pues te apuntas a una comida ahí al
al Mini Hollywood, Mini y Hollywood, ves el espectáculo exactamente, de ves el vaqueros. espectáculo de vaqueros, el zoo, casi todo el mundo va de turista total, ¿no? Pero en estos sitios que parece que solo sean para visitarlos, si uno se calza las botas y se coge el bastón, puede disfrutar de forma diferente. Bueno, interés en flora y fauna, yo diría, bueno, son los endemismos y todo esto, pero no es fácil conocerlos ni encontrarlos, yo diría moderado, ¿eh? Porque si eres un experto botánico puedes disfrutar muchísimo, pero si no, pues tiene un De interés todo modo, moderado. nosotros estamos, como también estamos viviendo en una zona muy árida, no lo damos. Había unos grupos de franceses, creo que eran, que estaban alucinando. Claro, porque si Porque tú solo estaban, ves bosque, vas rodeado claro, de bosque y ves a un desierto y estaban alucinas. asombrados de todo lo que veían. Y por eso el paisaje, El paisaje yo lo pone alto, que es alto interés. porque es alto interés sin duda. Y el patrimonio patrimonio y cultura, bueno, por el cine y el castillo, sobre todo en la zona de Tabernal, vamos a poner también Alto. Sin duda. Muy bien, Bueno. sentido aconsejado de la ruta. Nosotros lo hemos hecho Horaria. También horaria La variante. la variante. Bueno, yo lo haría así, lo que es el GR lo haría así, sin duda, horaria, y la variante como queráis. A mí es que me gustó mucho el bosque ese de eucaliptos y verlo desde desde arriba, arriba, sí, y sí, llegar sí, allí, sí. yo creo Sí, que horaria, más. decidido. Y después precauciones, con calor altas. calor altas. O sea, poder hacer mucho calor. Sobre todo en verano. No hay que ir sombras con apenas. agua. Sí. Las sombras son de las paredes, de las zonas del desierto, como en las películas igual. Con lluvia, bueno, pues moderado, o sea, no sé. Normal, ahí? ¿no? Normal. Hombre, yo creo que... Sí, no, la Rambla esa nunca tendrá un gran aporte de agua que te pueda llevar por delante. Y nieve no. Porque es muy ancha. Nieve no creo que... Y nieve no, es imposible que nieve. Bueno, pues esta es la valoración. Como tirón de oreja yo les diría a la gente esta, oye, cuidadla. Si ponéis cartelería y hacéis que la gente la disfrute con información, tendréis mucho más gente que quiera hacer el recorrido. Y mantenimiento de esa bajada de escaleras, que es una lástima que toques la barandilla y que se caiga, de que esté mal mantenida. Pero por todo lo demás, fenomenal. Bueno, pues nos vemos en la próxima, que espero que sea en breve. Venga, hasta luego.